Se logró el esperado 30 por 30, que aspira a proteger el 30% de la Tierra y los océanos a 2030 y que Greenpeace iguala al límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento global. Y el otro es el reconocimiento de los pueblos indígenas. En ese sentido, ¿cuáles son los avances que plantea este acuerdo? Sí, creo que uno de los principales, creo que este es un muy buen acuerdo para los pueblos indígenas, de hecho así lo han expresado. Los pueblos indígenas han logrado poner lenguaje sobre sus derechos en sus tierras y derechos relacionados a sus culturas en gran parte del acuerdo, y esta es una victoria rotunda, teniendo en cuenta cuáles fueron las primeras comparaciones con respecto al acuerdo. Creo que este es lo primero para decir. Lo segundo, también es un buen acuerdo para todo lo que son la planificación espacial de todos las áreas para proteger, aunque también es cierto que es insuficiente porque de hecho la ciencia está pidiendo un 50% de protección del planeta y no un 30% como se acordó, pero igual es porque de esa la única manera para poder llegar al límite del 1,5 grados centígrados es justamente proteger el 50% y no el 30% como dice el IPCC, pero es un acuerdo que mucha gente lo valora y que es un acuerdo en el cual es una base para poder poner en marcha protecciones ambiciosas de los ecosistemas. Y este acuerdo Kunming-Montreal llega en reemplazo de las metas Aichi que vencieron en 2020 y que no se cumplieron. Con ese antecedente se necesitaban entonces mecanismos claros de implementación. Pero ¿por qué no se lograron? No se lograron porque no tenían metas cuantificables, no se lograron porque no habían acuerdos claros de implementación y no se lograron porque tampoco había acuerdos políticos. Eso de alguna manera se salda con otras conversaciones en este contexto donde por un lado nos encontramos con acuerdos más políticos, por otro lado nos encontramos con metas más cuantificables, no solamente en términos de tiempos, pero también en cómo se haría esto, con mecanismos también de mediciones mucho más específicos que se acordaron en todo este proceso. Y por otro lado también se ponen como metas también de financiamiento, que también son importantes porque esto justamente puede movilizar a la acción de una manera mucho más fuerte. Entonces creo que los acuerdos de Aichi fueron acuerdos muy ambiciosos que no se cumplieron debido a que no había mecanismos de implementación claros, de los cuales nadie se hacía responsable porque no había ninguna manera de ponerlos en la mesa. Sí, y hablando de financiación, este acuerdo dice que los países desarrollados destinarán 200.000 millones de dólares por año a las naciones en desarrollo, esto para proteger la biodiversidad. Sin embargo, desde organizaciones como Avast, donde usted trabaja, consideran que no es suficiente. ¿Por qué? Porque también la ciencia económica nos dice que necesitamos proteger, primero necesitamos proteger más áreas. Esto significa proteger más áreas, significa obviamente poner más dinero. Y por otro lado, también lo que hay que hacer es hacer un redireccionamiento de fondos, porque existen una enorme cantidad de fondos que son dañinos para los ecosistemas. Según los estudios que nosotros hemos analizado, se necesita $1 trillón cada año, que no es una cifra muy alta, más allá de que así lo parezca, sería $1 billón, perdón, en español. Este $1 billón no es una cifra tan alta teniendo en cuenta eh, que los países necesitan mantenerse en una cifra, teniendo en Sí. cuenta que la biodiversidad es, es la base de la economía mundial, ¿no? Entonces, creo que los economistas son muy claros que se necesita mucho más dinero. De hecho, Goldman Sachs lo está pidiendo también, ha pedido ese fondo.